En esta ocasión tenemos la suerte de que nos acompañe un monstruo de nuestro teatro, Luis de Tavira. Bienvenido, Luis, y gracias por honrarnos con esta entrevista. Gracias, Gabriel, por la invitación y la hospitalidad. ¿Cómo apareció tu vocación artística? Pues yo nunca me lo propuse. En realidad apareció de otra manera, como en el seguimiento de otra vocación. Yo quería ser jesuita. Los maestros que tuve en la prepa eran tremendamente inspiradores y estando ahí yo viví una profunda experiencia interior que me hizo intentar seguir ese camino, y entonces entré a la Compañía de Jesús y ahí estuve las primeras etapas. Y hay una que no sé si sigue existiendo, pero que le llaman el juniorado, y es una licenciatura en letras clásicas, y entonces enseñan griego antiguo y latín. Y tuve ahí una fortuna verdaderamente maravillosa, porque tuve un maestro de griego, un jesuita, que nos enseñaba el griego leyéndonos a Sófocles. Y yo siento que fue ahí donde yo sentí algo, una atracción muy particular por el enigma del teatro, que ellos vieron, que ellos se percataron de eso. Y eran los 60, que era una década de convulsión, de renovación, de revolución sexual, y también la Iglesia había vivido un reto importante, que fue el Concilio Vaticano, de modernización, y la Orden de los Jesuitas también había tenido su congregación general, y se planteaban encontrar otros caminos, fundamentalmente pensando en la inserción con la sociedad tal cual. Y entonces tomaron la decisión de enviar a sus escolares a las universidades abiertas y normales, y entonces a mí me enviaron a la UNAM a estudiar teatro. No es algo que yo hubiera ni previsto ni pedido, sino me enviaron a estudiar a la Facultad de Filosofía y Letras. No había otra instancia, bueno, sí había la de Bellas Artes, pero en la propia universidad pues no había otra instancia a donde enviar a estudiar teatro. ¿Con qué idea? No lo sé, pero ciertamente pienso que para formarme o como escritor o como futuro maestro de los propios jesuitas que bueno, estaban como conscientes de que había que recuperar aquella tradición importantísima del teatro escolar jesuita, en fin. Y ahí me topé con Héctor Mendoza, que sí fue como pues un encuentro decisivo. Yo digo que si no lo hubiera encontrado a él, mi vida habría sido otra. Con él entendí qué es esto, o empecé a entender qué es el teatro, qué es la dimensión de la ficción, qué es el arte de la actuación. Y en aquel entonces él protagonizaba un importante cambio que se vivía conflictivamente, y que era el de entender al teatro no como literatura, curiosamente siendo él dramaturgo de entrada, pero se había convertido en director, y
estaba planteando en México el ejercicio modernizador del teatro en el siglo XX, que es el concepto de puesta en escena, lo que daba lugar a la formación de un nuevo artista que no existía en el pasado y que era el director de escena en tanto autor de la puesta en escena y la comprensión del teatro como puesta en escena, lo que suponía la recuperación de la esencia antigua del teatro, en un momento en el que por todos lados se decía que el teatro estaba condenado a desaparecer, estaba ya dictada y firmada el acta de defunción, justamente en esos años, en el que la respuesta del teatro fue la de un fulgor de experimentos audaces que consiguieron la revitalización del teatro. Pasados los años y las décadas, uno mira y dice, bueno, el teatro está más vivo que nunca y lo que verdaderamente se está muriendo es el mundo y este modelo de sociedad. En fin, y así fue. ¿Sí? ¿Tu formación en la universidad fue vital para ti o ya en el ejercicio te fuiste por la libre? ¿Decidiste tomar lo que te servía, obviamente, y lo que no, a buscar por otro lado? ¿Cómo fue esa época que dejas la escuela, que estás solo, que te peleas con tus maestros porque tienes otra necesidad, yo diría, ¿no? Como creador. Bueno, en realidad me peleo, pero fundamentalmente con quienes me enviaron. Porque resulta que una vez terminado el concilio, se muere el Papa que lo culminó, Pablo VI, nombran a otro Papa que vive 30 días y llega un Papa polaco decidido a echar para atrás el concilio, las innovaciones y, entre otras cosas, le da golpe de estado a los jesuitas, les pone un visitador, quita al general y dice nada de esas cosas, nada. Y entonces a mí me mandan decir que no, que siempre no, que eso ya se acabó, que me tengo que regresar, que me van a mandar a estudiar escrituras. Y entonces ahí sí yo dije no, yo he sido leal a un llamado, lo estoy viviendo en serio y yo me siento ya insertado en una comunidad de hacedores del teatro universitario y entonces quienes están cambiando son ustedes, yo no. Y mira, me quedé en el teatro y yo no he cambiado. Los que han cambiado son ellos. Sí tuve que seguir ahí un proceso, pero lo que pasa es que mi camino y mi encuentro con Mendoza es muy particular. En aquel entonces, en la facultad, la carrera que existía era letras con una especialidad en arte dramático, pero era fundamentalmente letras. De los maestros universitarios, yo creo haber sido una generación privilegiada. Yo entré a la facultad en 69 porque no se pudo entrar en 68, entraron los tanques, de manera que a mí me toca toda esa convulsión, todo ese despertar brutal de la conciencia que supone el movimiento de 68, la matanza de Tlatelolco, y toda esta prerrogativa de cambio para este país y de aspiración democrática y de asunción de conciencia y de protagonismo por parte de la juventud y concretamente de la juventud universitaria. Y esto cambió muchas cosas. En la facultad fue un momento privilegiado, tuve unos maestros excepcionales que sigo considerando con una enorme gratitud, como Adolfo Sánchez Vázquez, como
como Ramón Xirau, como Luisa Josefina Hernández, en fin. Pero fundamentalmente Héctor Mendoza. Margot Glantz, en fin. Entonces, estaba yo apenas entrando a segundo de la facultad. El maestro que estaba en ese momento recién llegado también a la facultad era Mendoza, que venía de la Escuela de Bellas Artes, y entonces me toca en segundo de actuación, y estando con él me pide que sea su asistente de actuación en Bellas Artes, lo cual es difícil de comprender, ¿no? Un chavo que está empezando y me pide él que sea su asistente en Bellas Artes para darle clase a una generación maravillosa que se iba a recibir, que estaban en cuarto, eran mayores que yo. Y entonces Mendoza me pone evidentemente, primero a observar qué era lo que él hacía y explicármelo, ¿no? Pero de pronto me fue soltando el grupo. Y después los acontecimientos políticos que se siguieron tanto en la universidad como en Bellas Artes implican que el maestro deje la Escuela de Bellas Artes a partir de que Héctor Azar, que gobernaba el teatro de la universidad como gobernaba el de Bellas Artes, nombra a su amigo Emilio Carballido director de la Escuela de Bellas Artes, y eso produce un conflicto de visiones pedagógicas que implica la salida de Bellas Artes de maestros muy notables y en gran cantidad, y él me pide que me quede, que yo no tengo mayor conflicto con quien no conozco ni me conoce, pero que me quede para que ese grupo que estaba terminando pudiera llegar al examen, y me toca, estando yo de alumno en la facultad, dirigir el examen profesional del grupo que conformaba Delia Casanova, Alfredo Sevilla, por mencionar algunos, ¿no? Grandes actores, ¿no? De los que realmente aprendí. Y viene entonces otro conflicto que tiene que ver también ahora en la universidad, en el 71, el jueves de Corpus, que implica un cambio en la universidad, pero luego también un conflicto de un grupo de actores de la facultad dirigidos por este director Carlos Jiménez, argentino, que fundó Rajatabla en Caracas. Y que entonces empiezan a sufrir los hostigamientos de todo ese aparato burocrático que tenía SAR en la universidad, concretamente en el Foro Isabelino, que era un foro maravilloso. Y entonces hay ahí una revuelta, toman el foro estos alumnos, que a su vez se separan de la facultad y crean un movimiento que se llama Cleta, y esto supone la salida después de 15 años de Héctor Azar de la universidad, y entonces nombran a Héctor Mendoza, le ofrecen que dirija el teatro universitario, la jefatura del teatro universitario. Él ha dejado Bellas Artes, está tomando la universidad. El Foro Isabelino era, además de la sede de la compañía personal que dirigía Azar, que se llamaba Teatro Espacio 15, era también la sede del Centro Universitario de Teatro, que en aquel entonces lo que era más bien era un centro de difusión teatral que organizaba conferencias, cursos, etc. No era una escuela propiamente. Y entonces, al asumir Héctor Mendoza la jefatura de teatro, decide convertir el CUT en una escuela de actuación debido a lo que ha sucedido en Bellas Artes,
y también proponiendo un cambio radical en la formación. Yo creo que fue un error de Mendoza grave el dejarle ese nombre. Lo que pasa es que Mendoza era un poco así, si ya hay un nombre ahí y hay ya un rubro presupuestal, ¿para qué hacemos? Pero eso ha confundido mucho la historia, porque el CUT que él echa a andar y que lo hace con un equipo y que crea a sus pedagogos, no tiene nada que ver con aquel centro de difusión. Sino que realmente era una escuela de actuación, que llegará a convertirse muy pronto en la mejor escuela de actuación. Entonces, a tu pregunta, Gabriel, yo me fui haciendo de esa manera. Te fuiste formando con lo que tenías de teoría más lo que fuiste aprendiendo. Y al formar me fui formando. Recuerdo un momento importante en el que yo tenía que terminar ya la carrera, porque a eso me habían enviado los jesuitas, y en el último año de la carrera, ya previo a la tesis, son esos años mismos, es todo este conflicto del jueves de Corpus, pero luego también los cambios en la universidad. Cuando me toca a mí ya estar por terminar, y había que cursar y aprobar una materia que se llamaba dirección. Pero yo no quería ser director, yo nunca pensé en ser director. Tenía unos compañeros que estaban decididos y que era a eso a lo que iban a la universidad y querían ser directores, como Gustavo Torres Cuesta. Entonces yo lo que hacía, ya había hecho en otros momentos, era echarles la mano en sus proyectos de montaje, concretamente en la versión dramatúrgica y entonces yo le fui a proponer al maestro Mendoza que de esa manera pudiera yo cubrir el crédito, porque de hecho estaba involucrado en 2 proyectos de compañeros haciendo dramaturgia en unos y en otros escribiendo las letras de las canciones, que quería hacer una comedia musical. Y Mendoza me paró en seco y me dijo, el curso es de dirección. Entonces, o diriges o escribes. O dedícate a otra cosa, decídete, ¿no? Ya había empezado yo a trabajar como actor con él, ¿no? De hecho, me había ido muy bien en un montaje que hizo de una versión suya de Maripó, maravillosa, que se llamaba Las falsas confidencias, y habíamos estrenado en Casa del Lago, y me había ido muy bien. O sea, yo nunca pensé que yo podía ser actor, pero bueno, ahí estaba, y en una temporada larga. Y ahora enfrentaba este otro reto. Por el otro lado estaba la maestra Luisa Josefina Hernández, que era de una enorme solidez en la fundamentación teórica, fundamentalmente del realismo y de la estructura y composición dramática. Y también por ahí podía ser. Entonces me dio también de pronto en un acto de falta de pudor, mandar unos poemas a un concurso universitario se llamaba Punto de Partida, la revista de los universitarios, pensando yo que no iba a pasar nada. Entonces estaba yo cubierto por un seudónimo porque no eran propios de un jesuita esos poemas. Y resulta que gano el premio y entonces se sabe, ¿no? Y bueno, se publica el libro, en fin. Entonces estaba yo de veras en un dilema, si me podía dedicar yo fundamentalmente a la escritura, a la composición, a la actuación, a la pedagogía, y de pronto yo no contaba con la dirección. Y me planteé a Mendoza, pues dirige algo para que puedas pasar el examen y cubras tú. Y entonces me veo en un aprieto terrible. ¿Qué hago? En las clases
de teoría del teatro contemporáneo con Carlos Solórzano, otro gran maestro, había yo descubierto y me había deslumbrado Michel de Gelderot, un dramaturgo flamenco prodigioso, que no podríamos ubicar ni en el expresionismo ni donde. Lo más cercano que podría yo decir es su afinidad con el esperpento valleinclaniano, en fin. Y había leído una obra que me había conmovido mucho, que era un Cristóbal Colón imaginado por este flamenco delirante, y dije, bueno, voy a montar esta obra. Invité a algunos compañeros jesuitas que estaban estudiando filosofía para que actuaran en mi puesta. Había 2 personajes femeninos, y entonces con las actrices compañeras que sentí más confianza, pues las invité. Convertí una antigua vaquería que había en el filosofado jesuita que estaba ahí en San Ángel, en Tizapán, y que habían ya abandonado lo convertí en un salón de ensayos, que después sería mi salón de ensayos. Y ensayé esa obra y la estrené en la facultad como examen de dirección. El concepto de puesta en escena es un concepto integrador. El teatro lo teatraliza todo. Todo, el teléfono, el automóvil, el poema, la danza, la música, y al revés no, al revés solo el teatro contiene al teatro. Esta afirmación del teatro y de la recuperación de su autonomía como arte, que lo libera de la servidumbre de la literatura, primero, implica un concepto de integración interdisciplinar. En el centro de la discusión está la actuación. Es decir, la renovación del teatro vendrá del hecho actoral, y entonces necesitamos otros actores y otras actrices. Decía Artaud, cuando echaba esa maldición, decía: malditos sean los actores franceses porque solamente saben hablar. Claro, pasado el tiempo dice uno, bueno, sabían hablar. Mendoza llama a sus alumnos cercanos, comprometidos con esa visión que él tenía del teatro, que llamaba espectáculo, y que era realmente la puesta en escena. Me refiero a Julio Castillo. Después llamará a Germán Castillo, a Gurrola, desde luego, y ahí entrará y muy pronto se incorporará José Caballero, que eran como el perfil de estos creadores, directores, que tienen que además comprometerse con la pedagogía y la formación decía Mendoza, tenemos que formar a los actores del teatro que queremos hacer. Eso implicó también vivir un conflicto con los autores, y era un conflicto importante de decisión y de poder, ¿no? Decidían los autores eran los importantes, el texto es intocable, entonces los actores son declamadores de textos literarios, y los directores y los escenógrafos son decoradores, y claro, esto también implicó la renovación del arte de la escenografía, ¿no? Que viene justamente del concepto de la utopía del teatro total de Wagner y Adolf Appia, y entonces aparece la escenografía moderna, la escenografía, el arte de la escenografía, Gabriel. El pionero en esto en México es Alejandro Luna, y entonces comienza un teatro completamente nuevo y distinto, pero de alguna manera definido por su carácter universitario.
Es decir, la renovación y la modernización del teatro en México se da en la universidad. Es el teatro universitario el propositor, y lo ha sido en distintos momentos de la historia, del teatro como arte. En aquel entonces el teatro estaba escindido en dos posibilidades por su modo de producción. O el teatro de producción pública, que se suponía entonces tenía que ser un teatro de cultura con aspiraciones de arte, y el teatro comercial, que era el teatro de los empresarios que buscaban el beneficio de la taquilla y que entonces seguían el modelo del negocio que era Broadway. Entonces los productores lo que hacían era ir a Broadway y comprar obras y venir a montarlas aquí y tratar de hacer un negocio con el teatro. Eso se fue agotando muy rápidamente. No había pues teatro independiente, no había teatro de iniciativa de la propia comunidad ni de la sociedad, pero había un teatro universitario que, si bien era público, era una universidad autónoma. Entonces existía la libertad de expresión y la libertad de creación, pero además había una experiencia ganada por los universitarios. En aquel entonces decíamos, antes de que intentaran hacer Radio UNAM o TV UNAM, porque el Politécnico tenía un canal, ¿no? Y la universidad no tenía un canal. Y entonces lo que decíamos, sí, pero tiene teatros, y el Poli no tiene teatros. Y el asunto es que los universitarios hicieron teatro, no hicieron televisión. Y por eso hay teatros. ¿Tienes una metodología? ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo te has reconocido como creador? Yo intento hacer teatro a partir de la posibilidad de un discurso poético. Entonces, más que un método, lo que yo creo que tengo, formulo y propongo es una poética, que después supone diversas metodologías, pero para mí las metodologías son relativas, son la herramienta, ¿no? Me parece ocioso discutir conceptualmente un martillo. Un martillo es una herramienta, y es una herramienta maravillosa que le sirve al que lo sabe usar y para lo que lo sabe usar. Pero en sí mismo es una herramienta, es decir, es un medio. Yo siempre me he planteado que entendemos al teatro confusamente y que deberíamos distinguir claramente sus consistencias, que lo son, pero que son muy distintas y que deberíamos entender distinguidas. El teatro es un lenguaje, y ahí, para entender su condición lingüística, pues necesitamos la lingüística y entenderlo en su sentido de comunicador y de realizador de una reunión comunicadora, creadora de comunidad. El teatro también interdisciplinar es una técnica o una suma de técnicas, que no es lo mismo que ser un lenguaje, porque toda vez que hay teatro hay un lenguaje, hay un ejercicio de lenguaje, pero no siempre ese ejercicio se hace con técnica, y es aquí donde aparece el concepto de profesional. Realmente, ¿qué es ser un profesional? Y por qué requiere ser formado el que se dedica a esto, ¿no? Y finalmente, el teatro también puede ser un arte, pero no necesariamente. Entonces, siempre que hay teatro hay lenguaje. Alguna vez ese lenguaje se hace con técnica y a veces alcanza a ser un arte. Lo que ilumina la condición de arte de lo que hacemos como teatro, pues es una poética. Son unos principios poéticos que son los que lo conciben como creación, ¿no? Pero ¿como creación de qué?
de una dimensión que es, yo diría que es nuestra patria y que llamamos ficción. La razón de ser de la ficción y de la creación de la dimensión de la ficción que habitamos es una pasión por la realidad y por el cambio de la realidad. Entonces, yo diría, un teatro capaz de mostrar lo que pasa, porque el teatro nos ha vuelto espectadores del acontecimiento, de nuestro acontecimiento. Un teatro que muestra lo que está pasando es un buen teatro. Hay uno mejor. Un teatro que además de mostrar lo que está pasando, nos plantea por qué está pasando, cuál es la causa del sufrimiento de las mayorías. Ese teatro es mejor, pero concibo que hay uno mejor todavía. Un teatro que además de mostrar lo que pasa, de mostrar las causas del sufrimiento de las mayorías, también nos muestra que eso es posible cambiarlo. Porque entonces el teatro se vuelve el arte de la peripecia, el arte del cambio, el que ilumina la posibilidad del cambio, por pequeño que sea. Fundamentalmente el cambio de conciencia de quienes estamos allí ya es un cambio. Y cuando experimentamos la posibilidad del cambio, entonces recuperamos la esperanza. Y yo creo que esa es la misión del teatro, construir comunidad. Hay aquí un asunto muy grave, Gabriel, que yo creo que no hemos acabado de entender en este país, los que hacemos teatro, y que es que el sujeto del derecho al teatro es la sociedad, pero la sociedad no sabe que tiene ese derecho. Por eso es un asunto de Estado, porque es un bien público y por lo tanto es una responsabilidad pública, pero el que sustenta ese derecho no lo demanda porque no lo conoce, porque no lo ha experimentado. Defendemos el teatro como si fuera nuestro derecho, el de los hacedores, y no entendemos que nosotros estamos al servicio de la necesidad social del teatro. Y entonces lo primero que pasa es que tenemos que entender que la razón de ser del teatro es una necesidad social y mundial y mexicana, etc. Que hoy en día está clarísimo. La sobrevivencia de lo humano dependerá de que siga habiendo teatro, y eso está muy claro en algunas sociedades, no en México. Todavía. A ver, en un país donde el 90% de sus ciudadanos nunca ha ido al teatro, nunca. ¿De qué estamos hablando? Pues sí, producimos y producimos y producimos obra tras obra tras obra, pero no hacemos teatro. Es un teatro totalmente inmóvil. Lo que se hace en Yucatán no tiene nada que ver con lo que se hace en Baja California. No pasa nada lo que se hace en la Ciudad de México con lo que se hace en Guadalajara o en Morelia. Entonces, a mí me viene a la cabeza una metáfora, que es, imagínate nuestro teatro como una mesa grande, llena de pirinolas girando enloquecidas sobre sí mismas. Y entonces unas ahí van y otras empiezan a declinar. Pero lo que pase con esta pirinola no afecta el movimiento de lo que pasa con esta. La diferencia sería un reloj. Si esta pieza gira, afecta a esta y entonces se crea un movimiento. Yo creo que el gran problema de todos en México es la formación del espectador. Porque el espectador no se puede suponer. Para empezar, el espectador no es el público, ya no es el público. El público es el todo social. Eso lo inventó Lope cuando se trataba de crear a España, porque Lope no era español, él inventó España. Y entonces él dijo, yo quiero hacer teatro para todos.
Un teatro que sea igual para labradores, que para monjas, que para académicos universitarios, que para la corte, que para los artesanos. Y entonces formuló un teatro para todos, cuando se estaba integrando una sociedad como nación. Por eso es el fundador del Teatro Nacional y crea un dispositivo maravilloso. Pero con el tiempo la sociedad se fragmenta. Y así veníamos hasta que el mundo y México sucumbimos a la catástrofe espiritual de la masificación. Porque la masificación borra todas las diferencias y convierte la diversidad social en una masa informe donde lo humano y la diferencia se convierten simplemente en una cifra, la unidimensión de la cifra de consumo de la superproducción industrial del mundo convertido en supermercado. El teatro es el arte de la persona y de la comunidad. Es como pasa con la lectura. Ahí están los libros y ahí están los creadores y los escritores, pero nadie lee. Para leer, el chavo, como nos pasó a todos, se lo tiene que ganar, tiene que construirse el lector. Y lo mismo pasa con la música, se tiene uno que construir como oyente de la música. El espectador del teatro desde el origen se formaba en la iniciación. Aquí hacemos teatro y convocamos al anónimo de la publicidad, a ver quién viene, ¿no? Y bueno, no, la mercadotecnia no va a resolver el problema. Lo que tenemos que hacer es formar al espectador del teatro. Sin duda. ¿Quiénes son tus referentes o qué son tus referentes? Calderón de la Barca, Bertolt Brecht, Bühner, Boto Strauss y más recientemente Samuel Beckett. Bueno, y también Harold Pinter. Te he mencionado los autores que generan una teatralidad. Entre los directores, Peter Stein, Benno Besson, sobre todo Benno Besson, que es un director suizo que conocí en Berlín y que fundó la Volksbühne de Berlín. Trabajó un tiempo con Brecht, pero luego él se fue por su camino y después se fue a Francia. Pero los espectáculos que alcancé a ver, que experimentar como director, sí de alguna manera me supusieron una transformación interna de la estética de la puesta en escena muy poderosa. ¿Eres riguroso o caótico? ¿O lo mezclas? No soporto el caos. O se trata de un caos muy construido, es decir, lo que querría decir, no necesariamente soy afín a la armonía, también puede ser la inarmonía, pero con orden, ¿no? Y siempre con rigor, pero que es un rigor apasionado. Y el rigor apasionado pues no es el rigor científico ni el rigor ético, es el rigor erótico. ¿Intuición o razón? Las dos en el orden que lo dijiste. Intuición y luego razón. Sí. ¿Qué haces mientras estás pensando resolver
el desafío de un proyecto que tengas. Es decir, hay gente, siempre pongo el ejemplo de Rossini, que se ponía a cocinar en lo que pensaba, iba componiendo y cocinaba, ¿no? Como para distraer a la musa y agarrarla distraída, sí, no sé si me explico. El eureka de Arquímedes, que viene cuando se mete a la tina a descansar y dice, no estoy encontrando, y entonces se suelta y descubre el principio de la densidad de los cuerpos al flotar en la tina. La heurística que decimos, ¿no? Yo siento ser adicto a la asociación libre. Me convence el proceso propuesto por Breton como automatismo. Lo que no quiere decir que ahí lo dejes, pero sí creo que es el detonante, como él lo plantea, para descubrir el pensamiento real. Es decir, todo esto es ascética, todo esto es descubrir que uno es su peor enemigo. Y entonces hay que torearse, a veces hago oración, en ese sentido. Una meditación. Y un diálogo. Sí, claro. Decía San Agustín que en la capacidad de alcanzar el silencio, que es tan difícil, logras entonces primero callarte, ¿no? Y luego entrar dentro y encontrar, decía San Agustín, al maestro interior, que es el mejor maestro. Hay una voz, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es algo que nos ha sido dicho, pero hay que saberlo escuchar. Yo no sé si es una deformación profesional o una virtud profesional, pero para mí el teatro siempre ha sido hacerlo juntos, como te consta a ti, ¿no? Y entonces sentarnos y es discutirlo y es hablar y es haciéndolo en común, ¿no? Quizá mis principales dramaturgias han sido dramaturgias con los colegas, ¿no? Lo que va orientando, es decir, sí creo yo que el teatro es una creación colectiva, lo que no le quita el compromiso personal completo, pero a veces son los actores los que te descubren lo que estabas buscando. Luego la propia escena, que también hay que aceptar, como sucede, por ejemplo, con Strauss, que uno hace el análisis y sigo el método de análisis tonal, que es algo tremendamente exhaustivo en términos de exégesis y hermenéutica. Y bueno, ya llegamos a un acuerdo, parece ser que la escena se trata de esto, y bueno, pues vamos, ¿no? Y de pronto estamos ahí y nos damos cuenta que no era aquello, que la única manera en que la obra se te descubre es haciéndola. Esto lo he podido como comprender mejor desde el concepto aristotélico de frónesis, que él plantea como aquel conocimiento que no preexiste a la experiencia, ¿no? Es decir, la sabiduría de Sofía existe antes de que tú trates de hacer algo, entonces pues, acudes a ella para orientarte. Pero hay un saber que no existe antes, que la única manera en que puede surgir es experimentándolo, ¿no? Y eso lo plantea curiosamente en la ética, no en la poética. ¿Sientes miedo todavía? Y yo diría que más. Sí, hay con el miedo una doble vertiente. El mal miedo paraliza. Y entonces uno se amarra, ¿no? Yo pongo el ejemplo de ir bajando, hecho la mano rapidísimo por una escalera en el abismo,
y de pronto se va la luz. Pues te amarras, te quedas ahí amarrado, inmóvil, y luego ¿qué? Y entonces luego viene el desafío de moverte de ahí, porque no te puedes quedar ahí, ¿no? Y entonces aparece la posibilidad de caminar a oscuras y descubrir que de algún modo hay suficiente luz en esa oscuridad. Barrol decía que la actuación es como estar sumidos en un sótano oscuro y profundo con un cerillo. Y entonces, pues, enciendes el cerillo y un aire traidor te lo apaga inmediatamente, pero conseguiste en un instante descubrir un contorno. Y entonces te mueves. Algo así. Entonces, hay un miedo que es paralizante, y hay un miedo que es inquietante y purificador, diría yo, porque te preguntas, bueno, ¿y a qué le tengo miedo? Y si lo identificas, te das cuenta de que lo que necesitas es aceptar aquello de lo que tienes miedo, ¿no? Como explicamos el pánico escénico, que hay de aquel que no lo tenga, ¿verdad? Entonces no está teniendo idea de lo que implica actuar, ¿no? Pero si se queda allí, pues tampoco actúa. Y entonces, por ejemplo, dices, bueno, ¿qué explica el pánico escénico? La naturaleza misma de lo escénico. Por eso los griegos llamaban al escenario, al centro del escenario, le llamaban agon, el lugar de la agonía, es decir, el proceso de la lucha entre la vida y la muerte. Y por eso el que lo ocupa es el protagónico frente al antagónico. Esa agonía es entrar a escena. ¿Alguna vez has resuelto una obra en sueños? Muchas. ¿Sí? No resuelto, no lo diría yo así, porque no he podido. O una ayuda a resolver, que te indique un camino, y ahí vas. Siempre el sueño ha sido antes de plantearme el problema de resolver, ha sido el reto. El sueño te plantea el reto de su realización. Ahí es donde digo que te es dicho algo, y a veces es en sueños, porque ese sueño te está llamando, te está desafiando. Y luego, si alguna vez, cuando he estado muy atorado, como suele pasar con las experiencias traumáticas, pues lo sueñas, y lo que ahí encuentras es lo que no hay que hacer. Por ejemplo. ¿Has padecido el ojo en blanco? Sí, y lo mismo. La he padecido, el asunto con ella es enfrentarla con humildad, que es puro realismo. Y como dice Santa Teresa, descubrir que todo es gracia, y entonces pedirla. Y llega. Pero sin humildad no es posible. ¿Qué se necesita para ejercer el liderazgo en un arte colectivo? La sustancia que lo crea, lo genera y lo hace eficaz es la confianza. No es tanto la capacidad de convicción o
lo que llamaría Platón la autoridad del saber, o de la edad, o de la experiencia. No, es una apertura de algo que es una gracia, porque ¿qué es la confianza? Yo cuando escucho que se dice confianza ciega, escucho un pleonasmo, no hay otra. Es ciega. Entonces, ¿se da o no se da? Ahora, lo que sí sabemos es que inspira o no inspira, ¿no? Lo que sí creo también es que yo no puedo trabajar con otros compañeros o con otros artistas si no hay confianza. Yo no puedo hacer nada. Creo que nadie, ¿no? Bueno, hay quien ejerce la autoridad y porque digo yo. Claro. Y si no te gusta, pues... Pero eso no construye liderazgo, ¿no? ¿O sí? Autoridad, quizá. Sí. Es decir, es que ¿de qué liderazgo hablamos? ¿No? De esa autoridad que dices justamente que implica la confianza, ¿no? Inspiradora. Y que tiene que ver con la entrega a una idea, qué sé yo, ¿no? Supongo, ¿no? Sí, yo pienso que la tarea fundamental de un director en tanto que convoca un proyecto es la seducción. Sí, bueno, eso es la confianza, un acto de seducción, ¿no? O al revés. Si no hay confianza, la seducción no va a funcionar. Claro. Pero es otra cosa la seducción. ¿Para ti qué hace que reconozcas a alguien como un artista? ¿Qué le pides a alguien o qué te pasa con su obra para reconocer que es un artista? Lo único que me permite reconocer a alguien como artista es su obra. Y su obra independientemente de él. Okay. Es decir, que si yo no considero a Pascal, pero considero su obra, quien me dice que Pascal es un artista es su trabajo, es esa escenografía y esa luz, y entonces ahí veo al artista en la obra. No lo puedo ver sin la obra. ¿Crees en los accidentes artísticos? Por supuesto. Y ahí entramos en qué es un accidente. Sí. ¿No? Hay accidentes felices y accidentes funestos. Lo que uno tiene que saber es que llamamos accidente a algo que puede evitarse, si no, no es accidente, si no es otra cosa, es una catástrofe, es algo. Pero eso que llamamos accidente, bueno, habría que distinguirlo porque en su mejor sentido sería lo que Freud llama acto fallido como índice revelador de lo que solo así se revela. Y entonces en ese caso pues el accidente es maravilloso, ¿no? Como sucede en tantos procesos que accidentalmente te llevan, porque hay una sobrevivencia de aquello que se vale del acto fallido o de lo que llamamos accidente. Pero también creo en los accidentes funestos, en que nos pasan cosas que no debían haber pasado y que entonces dan al traste con algo, ¿no? También sucede. Claro. De no haberte dedicado al teatro, ¿qué te hubiera gustado ser? Pues un poco lo que te conté, ¿no? Pues yo quería ser jesuita. ¿Qué quiere decir eso? Sí. Mira, ahora que asesinaron a los misioneros de Tarahumara, ¿no? A los que conocí, leí una entrevista a uno de ellos, un amigo muy entrañable y muy admirable, que cumplía 50 años de vivir en una aldea de la Tarahumara. Y entonces alguien le pregunta, a propósito de que tiene 50 años viviendo ahí, le dice, bueno, ¿y tú qué haces? ¿Qué hace un jesuita? Y tú qué haces como jesuita?
Y él le contesta, estoy con ellos. Bueno, sí, pero ¿qué? ¿Te parece poco? Mira, yo presencio su vida, presencio su sufrimiento, presencio que nacen, presencio que se casan, presencio que sufren, que son perseguidos, y presencio que mueren. Yo los presencio. Es decir, este arte de la presencia tan teatral, ¿no? de quien presencia, porque todos los que hacemos teatro estamos siendo presenciados o estamos convocando a presenciar. Hace un momento me decías cuáles son tus referentes. Eso, ¿no? Es decir, ante quién vivimos, ¿no? Y entonces, más que hacer esto o hacer aquello, enseñar esto o enseñar aquello, a mí, porque ¿qué habría hecho si no habría hecho teatro? Pues me habría gustado ser como ese señor que vive con ellos y presencia su sufrimiento. ¿Es necesario el arte? Es indispensable el arte. No es posible la sobrevivencia de lo humano sin el arte. Vamos hacia la desaparición de lo humano, que es tanto como la catástrofe del planeta. Pero yo creo que no sucederá. Es decir, leía a un filósofo norteamericano que enseña ética en Harvard hace 2 días, ¿no? Y que hablaba de lo que ha pasado con las elecciones estas en donde pues la democracia ya es decir, ¿cómo es posible a un delincuente, a un señor que atentó contra la democracia, a un mentiroso convencido, en fin, todo esto que provoque esa reacción, porque el asunto es que arrasó, ¿no? Y voltea a México y bueno, y entonces él decía, no, lo que está pasando es muy, muy grave en el mundo. Es decir, frente a las amenazas de guerra, todo esto. Y entonces le decía, bueno, ¿y por dónde podría estar la solución? ¿Sí? Porque no está en la política, porque no está en la empresa, porque no está en el sistema, porque no está en los medios, porque no está en la inteligencia artificial. Se me ocurre que hay una sola manera en donde la humanidad en tanto humana se salve, y es en las artes, en que siga habiendo las artes, porque eso son las artes, la fundación de lo humano. Me quedó clarísimo. Queda la posibilidad del arte como razón de, casi diría, de única esperanza. El problema es que se hace contra todo. ¿Qué pasa con el teatro? El teatro va a sobrevivir, no de cualquier manera. Por ahí había un libro ahí que decía, y que repetimos mucho y todo el mundo de acuerdo, que el teatro siempre está en crisis. ¿Qué pasa con el teatro? Está en crisis. Eso es cierto. Y luego la palabra crisis es una palabra ambigua que tiene también un buen sentido, porque de crisis viene crecimiento. Pero bueno, el teatro siempre está en crisis. Lo que hay que entender es que las crisis no son iguales, y la de hoy no es semejante a ninguna de las del pasado. Eso por un lado, y por el otro lado, que esas crisis no se han superado todas de la misma buena manera. Hay largas épocas de la historia humana donde el teatro se envileció, y momentos de esplendor, más bien pocos, pero los hay. Yo creo que lo que le pasa al teatro hoy tiene que ver, porque también no podemos entender el teatro sin su relación con la sociedad. No se entiende el teatro. El teatro no es comprensible sin la sociedad. Ahora, es la sociedad la que está en un proceso de transformación
tremendo. Es muy paradójico. El teatro es el arte de la peripecia, es el arte del cambio. La sociedad cambia mucho más rápido de lo que ha podido cambiar el teatro. El teatro está atrasado respecto a lo que está pasando en la sociedad. Yo sí creo que está ligado a lo que suceda con la sociedad y también al revés, es decir, que lo que pase con la sociedad también depende de que siga habiendo teatro. Como ha sido así en momentos clarísimos, ¿no? Cuando dicen es que el teatro no cambia la realidad, es que el teatro no altera el precio del pan, es una discusión necia. El teatro ha cambiado sistemáticamente la sociedad, eso es algo que está demostrado, ¿no? La democracia es una idea que se le ocurrió a Esquilo. La aspiración a la democracia es un problema planteado en Epidauro, en la tragedia. ¿Cómo escapar al ciclo de Tántalo? ¿Cómo escapar al cerco de la venganza, de la sangre llama la sangre? Fíjate en qué estamos aquí, ¿no? Y entonces, en el final de la Orestiada, las Erinas piden venganza sobre Orestes, ¿no? Que se va a refugiar a Delfos, y entonces ahí Apolo le pide a Atenea ayuda, y a Atenea se le ocurre algo, es que hay que leer ese final de las Coéforas. A Atenea se le ocurre la posibilidad de que los hombres juzguen, y comienza un debate de quién debe ser juez. Algo que nos suena, habría que haberlo leído. ¿Quién puede ser juez? ¿No? Y entonces describe al juez, y una de las cosas que plantea es, pues eso, su capacidad de no estar involucrado en el interés, ¿no? Es decir, su indiferencia, su neutralidad, diríamos, ¿no? Para acudir a la posibilidad de un consenso. Y entonces nombran 10 jueces con esas características para que sea entre ellos que decidan el caso del crimen, ¿no? ¿Qué hacemos frente a este crimen? Lo más asombroso de lo que plantea Esquilo es que empatan. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Están 5 y 5. ¿Cómo se resuelve? Y entonces Atenea plantea, ya hicieron justicia y no resuelve el problema. Hace falta misericordia. También Shakespeare lo plantea en El Mercader. Exactamente. ¿No? Una justicia solo con justicia y sin misericordia. Exacto. No tiene sentido, ¿no? Y entonces por eso le cambia el nombre a las Erinas por Euménides. Entonces es la misericordia la que nos libera del cerco de la venganza, lo cual habla de otro tipo de condición ética, ¿verdad? Pero es Solón, espectador de Epidauro, que piensa, podemos ser una democracia. Y entonces, bueno, la democracia es un fruto del teatro. El teatro de hoy está desafiado a plantear alternativas. Sin duda. Bueno, pues mil gracias. Muy agradecidos con esta sabrosa charla. Muchas gracias. No, gracias a ti, Gabriel, por la conversación. Y bueno, pues muchas gracias. Hasta la próxima.